Sean todos bienvenidos, bienvenidas a Punto de Vista. El planeta viene enfrentando una serie de picos climáticos, eventos extremos. Aumentan así los refugiados climáticos en el mundo, en la medida en que los ciclones, tempestades, sequías se hacen cada vez más fuertes en el planeta. Esto aún la celebración de 28 COP en el mundo. La Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, COP por sus siglas en inglés, es un foro derivado de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. En últimas, es un tratado internacional que se firmó y lo firmaron los países en 1992, en la Cumbre de Río, y entró en vigor en 1994. El objetivo central de la COP 28 que ya se han realizado en el mundo es atender las necesidades del mundo frente al cambio climático y también orienta las decisiones de los países para poder hacer frente a los impactos y bajar así las emisiones de CO2. La Convención Marco establece un principio y es las responsabilidades mutuas pero diferenciadas. Esto en tanto que los países emiten gases efecto invernadero de manera diferente, a escalas distintas, generando impactos por los cuales deben hacerse responsables. Ya son más de 7 convenciones las que los países han firmado para generar así marcos legales, normativos, que les permitan tomar acciones para poder detener los impactos del cambio climático. Vale resaltar el Acuerdo de París, un acuerdo alcanzado en la COP21, en el que se establecen los límites de crecimiento del CO2 o la emisión de gases efecto invernadero a 2 grados Celsius en escala preindustrial. Así, tratar de sostenerlo en 1.5 grados. Fue un acuerdo colectivo y así se establecieron también unas mediciones para que los países pudiesen acordar no aumentar o evitar que el planeta llegara a este límite. Asimismo, el Acuerdo de París introdujo las contribuciones nacionales determinantes, una categoría que permite medir cómo cada país de manera diferenciada debe aportar en esta lucha para detener el cambio climático. Pero algo no está funcionando bien. Después de 28 COP, el mundo ya registra cifras superiores a los 2 grados Celsius de niveles preindustriales, lo que nos dice o nos genera una duda frente a la efectividad de los acuerdos alcanzados en estas 28 cumbres. La humanidad ha desatado así un infierno. Fueron las declaraciones de Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, quien alerta y sigue alertando año tras año a los gobernantes de todos los países a que en realidad se comprometan en la necesidad de detener este cambio climático que promete ser más devastador. El calentamiento global, advierte el secretario general de las Naciones Unidas, promete llegar a 2.5 grados. Lo que no se explica, pues la meta era no llegar a los 2 grados. La devastación que estamos presenciando y viviendo todavía no es el centro, pero nos estamos desplazando rápidamente hacia él. En el año 2023, por el contrario, lo vamos a recordar como el año en el que el mundo alcanzó el pico más alto de calor. El deshielo se aceleró y también encontramos unas sequías extremas, por ejemplo, en la Amazonía. Son cambios que desdicen de los acuerdos y las voluntades de los gobernantes por conservar la vida. La humanidad definitivamente ha desatado el infierno, pero ¿quiénes son los responsables? La gran mayoría de los habitantes del planeta no extraen ni tocan un solo barril de petróleo al año. Según la investigación de Lancet Planetary Health, el planeta, las emisiones de CO2 son producidas en un 92% por el norte global, no el sur. Pero el sur recibe las consecuencias más dramáticas de los efectos de este calentamiento global. Es decir, las potencias
coloniales siguen en su ejercicio de devastación planetaria. Son ellas a quienes también hay que presionar para que se tomen las decisiones y se ejecuten para conservar la vida en el planeta. Los más ricos, la élite de los países del norte, son los que tienen una carga de mayor responsabilidad. Tan solo el 10% de los más ricos en Norteamérica generan el 70% de las emisiones, un número mucho mayor que lo que genera el 50% de la población empobrecida en el mundo. Los países del norte, los más ricos, los más poderosos, de manera segura ofrecen al resto de la humanidad la segura devastación, no solo por los efectos del cambio climático, que ya es mucho que decir, sino por la implementación permanente de estrategias de guerra en diferentes partes del mundo y llegar al tope o al límite de la guerra nuclear. Sabemos de las advertencias, pero la lógica de la ciencia no es tenida en cuenta. Sabemos de la gran cantidad de dinero que invierten las petroleras para controvertir y a través de los medios de comunicación restarle importancia al asunto. Múltiples voces han advertido que las distintas COP que se han realizado en el mundo han terminado siendo unas ruedas de negocio para que los países potencia puedan tener otro camino para crecer la economía, para reactivar la economía, maltrecha de por sí y que también tuvo su pico de menor producción durante la pandemia. Solo recordar que en la COP27, el ex asesor del Banco Central de Inglaterra propuso y tuvo un micrófono bastante amplio en torno a ello, de ponerle precio a la naturaleza, de tokenizar la naturaleza. So central banks are also starting to understand nature has real value. Carbon we already figured out, and carbon is moving very quickly into a system where it's going to be very close to a currency. Basically being able to take a ton of absorbed or sequestered carbon and being able to create a forward pricing curve with financial service architecture, documentation. I just came out of a meeting this morning how we're trying to accelerate that. To be quite honest, not to get very boring, but we're on financial topics and things, but they're going to be derivatives. And you need ISDA documentation if you want to trade a derivative in the marketplace. And all of this actually matters for nature as well. I'm going to quickly hand off, but again, I want to talk about value one more time, because the southern part of the world has value far greater than large elements of the northern part. And we start thinking about and putting prices on water, on trees, on biodiversity, we find where does that sit? I'm doing a lot of work out of Asia, and I say that my next door neighbor, Indonesia, is the left lung of the world, and obviously Brazil's the right, and Africa, absolutely critical, and we need their natural capital as a system-based world more than we need that 66 billion we've got sitting in the basement of the Bank of England. So how do we, and I'm hoping this discussion today, at least from a central banker's point of view, on how do we start tokenizing, how do we start building systems that actually create not only the value, but transfer that value around the world. De hecho, la FAO viene advirtiendo de la relación de este efecto del cambio climático con las hambrunas que serán cada vez más fuertes. Aún así, el Banco Mundial asume este reto, pero desde la lógica del mercado, como lo viene advirtiendo y señalando el Instituto Auckland. Así, la tierra termina siendo parte de este gran negocio y el acaparamiento del mercado de alimentos por parte de pocas empresas.
Las contradicciones de la cumbre COP28 están al orden del día. Quien preside esta COP es nada más y nada menos que el presidente de la petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos. Además, se realizará en Dubái, el corazón del hiperconsumo. Y, por último, no asistirán ni el presidente de Estados Unidos ni el presidente de China, los dos países que más CO2 producen en el mundo. El 2023 ya nos dejó un reto, y es que el mundo se enfrenta ahora ya no a 2 grados, sino a 3 grados, lo cual resulta infernal. Un informe publicado por la revista Actas de la Academia Nacional de Ciencias advierte que de mantenerse esta tendencia, en el 2070 tendríamos unos migrantes climáticos que superarían los 3.000 millones de seres humanos. De no tomarse las decisiones y las medidas que hoy se deben tomar y que los estados están obligados a hacerlo, llegaríamos a 2070, según este estudio, a 7.5 grados Celsius, en comparación a la era preindustrial, lo que implica la movilidad humana, que impactará a los países de las regiones de Suramérica, Centroamérica, África y Asia. Y los impactos ya los estamos viendo. La Amazonía está viviendo una temporada de sequía extrema que ha cambiado incluso el paisaje de las regiones que se impactan por esta sequía prolongada. Se van convirtiendo en sabanas y de sabanas a desiertos. Las imágenes son dantescas y del infierno del que habla Guterres, secretario de las Naciones Unidas, ahí se empieza a evidenciar. El cambio es ya. Además de la articulación de los procesos organizativos, de lo que cada uno también puede aportar y de la articulación de los movimientos del sur global en función de la vida, necesitamos también entender que al elegir un presidente de cualquier país, nos acercamos un paso más hacia la muerte o nos alejamos un paso más para tener el tiempo necesario para cuidar y conservar la vida. Esa es una responsabilidad nuestra también. El Papa Francisco hará presencia en esta COP28. Es un líder religioso que ha insistido mucho y que ha tomado como bandera central la necesidad de cuidar y conservar el planeta, conservar la vida, a través de sus encíclicas papales, pero también a través del impulso de un movimiento global por el planeta. Y advierte a todo el mundo y a los gobernantes de la responsabilidad por las generaciones presentes y por las generaciones futuras, en cuidar y conservar la vida. Cuba también hará presencia, pero en calidad de presidente del G77, la cumbre de los países en vías de desarrollo, que se celebró también este año 2023. Esperemos que en ese encuentro estas voces generen un tono de alerta, preocupación y de decisiones reales para conservar y cuidar la existencia. Bien, quedamos abiertos a nuevas reflexiones y a nuevos puntos de vista. Nos estaremos encontrando en una próxima emisión.